días tengan todos. Primero, saludar al expresidente Felipe Calderón, quien nos honra con su presencia esta mañana. Gracias, presidente. No sé si vaya usted a aprender mucho después de todo lo que le ha tocado lidiar, pero le compartiré algunos insights que le pueden servir en sus presentaciones. Agradecerle a Camilo realmente esta convocatoria. Les quiero decir que estos días la agenda no es una agenda sencilla, y cuando Juan Cortina y más tarde Juan Gallardo me pidieron estar acá, consideré que era un tiempo muy bien invertido venir acá, estar anoche con un grupo, platicar, dialogar, porque creo que en esta coyuntura el fortalecimiento de la relación con América Latina es fundamental. Porque los retos que empezamos a enfrentar, aun y cuando la frontera del río Bravo geográficamente solo toca México, la definición estratégica de lo que viene involucra a toda América Latina. Y si no estamos conscientes de que todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que tener una visión integral conjunta, con la capacidad de reconocer nuestras fortalezas y habilidades, creo que no estaríamos aprovechando bien el tiempo. Y por ello creo que venir aquí, ser testigo de un fortalecimiento del esfuerzo de la CEAL para no solo cubrir los capítulos que CEAL ha cubierto eficientemente durante el tiempo, pero estar conscientes de que hoy están parados en una encrucijada de los tiempos, que hoy tienen la gran oportunidad que les da el nuevo reto de volver a fortalecer, aprovechando los nuevos vientos en América Latina, el cambio de visión en Argentina, una nueva y necesaria reposicionamiento de Brasil frente a su integración global y sin duda los buenos avances que ha habido en Alianza Pacífico y la intención clara de poder extender la capacidad energética y productiva hacia Centroamérica, creo que les da a ustedes un nuevo marco. Por lo tanto, creo que la propuesta que el capítulo mexicano y el presidente internacional hacen de convertir al Consejo Empresarial en el diálogo empresarial latinoamericano, creo que es una propuesta excesiva y tremendamente acertada. Así es que cuenten con el apoyo, al menos institucional, de México, para que en la interlocución oficial podamos fortalecer estos lazos. Es tan productivo esto que anoche, en una pequeña cena que tuve el placer de ser invitado, me tocó vecino a Mario Rivadeneira, que fue ministro de Ecuador. Y la verdad es que apunta a algo muy sencillo. Alianza Pacífico empieza en Chile y de repente incluye a Colombia y a Perú, pero se brinca a Ecuador. Llega a México y eventualmente tendrá inclusiones en Centroamérica. Pero la primera pregunta es, ¿qué acaso no es tiempo en el cambio de poderes en Ecuador explorar la disponibilidad del nuevo Ejecutivo para que ese mapa continuo del Pacífico latinoamericano se complete con un acercamiento al nuevo presidente de Ecuador para poder incrementar la membresía y la pertenencia? Y creo que ahí tiene mucha razón y debemos de empezar los acercamientos para invitar a Ecuador a incorporarse en este proceso. Saludo a los expresidentes, a los últimos, a los más recientes, el último presidente internacional mexicano, Gilberto Marín, con quien trabajamos muy de cerca durante su presidencia, a Samuel Urrutia de Panamá y a Ingo Ploger de Brasil. Sin duda han sido presidentes que le han dado continuidad y fortaleza, y creo que la organización está lista para fortalecer el relanzamiento, sin duda, hacia las nuevas épocas que nos tocan vivir. Agradezco la representación del presidente municipal en la persona de Víctor Lizárraga y del señor gobernador Carlos Mota, con el secretario de Turismo Genaro Ruiz, que aquí nos acompaña. Miren, voy a intentar ser breve para tener un diálogo amplio, pero voy a intentar organizar estos 15, 20 minutos de diálogo, básicamente concentrado en algunas líneas fundamentales que incluso creo que no son grandes novedades para ustedes en términos de la relevancia
que ha tenido en el mundo la transformación del comercio. Es bien interesante y a veces los números no los traemos presentes, pero simplemente en el cambio del siglo, si vemos como punto de partida los 70s y nos vamos hasta la segunda década del nuevo milenio, en 45 años, el Producto Interno Bruto, cuando comparamos el comercio al Producto Interno Bruto, prácticamente en el mundo se duplicó o más que duplicó. Pasaba de 27%, que era International Trade sobre GDP o del PIB nacional o global, al 58% en el año 2015. Pero esa transformación de la relevancia del comercio internacional también viene acompañada claramente de impactos profundos en la redistribución productiva en las economías del mundo. Si ustedes analizan, por ejemplo, cómo se distribuía la inversión extranjera directa con fines productivos, por ejemplo, si lo tratan ustedes de ubicar en los años, en el 2000, por ejemplo, las economías desarrolladas absorbían el 80% de la inversión extranjera directa que se generaba en el mundo. Ya para el 2012, los flujos se dividían en la mitad entre lo que iba a economías desarrolladas y lo que iba a economías emergentes. Eso demuestra un cambio veloz en el patrón de conducta del comercio y de la inversión internacional, que también se refleja en un nuevo paradigma de cómo nos integramos en el comercio. En los 70s, cuando todos en Latinoamérica, algunos más metidos a temas económicos, escuchábamos las teorías de Raúl Prebisch en Argentina, de que había que tener una dosis de proteccionismo para poder fortalecer el desarrollo industrial de nuestras naciones. Eran modelos que estaban ubicados en economías con otras realidades, incluso demográficas, con otras necesidades y con otras capacidades. Pero conforme viene la transformación, viene la integración y el comercio, nos damos cuenta que el modelo de ver hacia adentro no era suficiente para poder mantener el paso del desarrollo. Y en la apertura nos damos cuenta que todo cambia. Antes, el comercio internacional era de bienes finales. Nos peleábamos quién vendía la última milla de un producto. Hoy el comercio internacional se hace casi en un 65% en bienes intermedios. Por eso el esquema de integración y apertura es fundamental, porque para poder ser competitivos y clavarse en las cadenas de valor y ser parte de las cadenas de valor, nuestras economías tienen que ser eficientes. Estas nuevas realidades, el debate no es tan amplio y los que no lo quieran entender es por lo que no lo quieren ver. Pero un país como China, que a partir del año 2008 totalmente cumple con su incorporación absoluta a los requisitos del comercio multilateral, claramente reflejan en su economía un cambio fundamental. En China, simple y sencillamente, del año 90 al año 2010, en 20 años, la población en nivel de pobreza extrema se fue del 36% al 6%. Y sí, alguien puede decir, bueno, pues qué bueno para China, pero a mí ¿qué me beneficia? Al fin del día todos nos beneficiamos, porque eso expande el tamaño del pastel, eso expande el tamaño del consumo. Son más chinos que tienen capacidades de comprar bienes y servicios que se pueden producir en otras partes del mundo, que pueden comprar teléfonos inteligentes armados en la región de América del Norte. Entonces, creo que en esta audiencia no voy a dedicar mucho tiempo para entender las bondades, no se vale hacer preaching to the choir a quienes creen y están convencidos de la importancia de la expansión. Pero luego cuando nos vamos a nuestras propias realidades, todos somos testigos de historias diferenciadas en nuestros países, de ese momento difícil de transformar nuestra propia visión de un modelo proteccionista a un modelo aperturista. Y esos debates han sido innumerables. Y en México se libraron en dos ocasiones. Primero hubo un intento en los 70s, donde un gabinete completo dio el debate y ganaron los que no querían la apertura. Y nos tuvimos que esperar 6 años hasta que en los 80s los aperturistas ganaron el debate y México, un tanto incluso tardíamente, porque ya Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Chile se habían incorporado al GATT, hoy Organización Mundial del Comercio. Pero esa incorporación al GATT no necesariamente fue el punto de arranque de la apertura efectiva para nuestros países, porque
hay un criterio de incorporación que se llama el trato diferencial, que nos daba a los países en América Latina la posibilidad de incorporarnos con unos niveles de protección muy amplios. Por ejemplo, en el caso de México, todavía hoy, bastantes años después de nuestra incorporación en los 80s, nuestra tarifa posible, el bound rate, en algunos productos como los agroalimentarios, puede llegar al 100%. Y todavía tenemos derecho a cuotas para administración de comercio. Afortunadamente, en muchos de nuestros países tomamos la decisión de que esa velocidad adquirida en GATT no era sana para nuestras propias economías. Y decidimos avanzar un paso más allá, y fue la creación de acuerdos de libre comercio y la apertura más acelerada en la integración de nuestros mercados. Y ese proceso lo han vivido todos. El debate en Centroamérica para el libre comercio con Estados Unidos, en Colombia, en Perú. Realmente hay 5 países en América Latina que tienen acuerdos, 4 que tienen acuerdos con Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, y que aparte son miembros del GATT. Pero no eran debates fáciles. Juan Gallardo recuerda, por ser parte del grupo empresarial de consulta de aquellas épocas, que todo el mundo decía: queremos libre comercio, pero que se haga con las yuntas de mi compadre, no en las mías, que se haga aquí en el rancho de al lado. Y por ejemplo, los cerveceros. En México ha habido 2 grandes marcas de cerveza que en la época de la apertura decían: hagan el libre comercio, pero por favor no abran el mercado de cervezas porque nos van a destruir las marcas Miller, Budweiser y las más famosas americanas. Claramente no podíamos hacer una excepción en un campo que sabíamos, como es el campo agroindustrial, que podría ser altamente competitivo. 22 años después de la entrada en vigor del TLC, los cerveceros mexicanos son los exportadores número 1 en cerveza a nivel internacional. Y solo en los 5 años de esta administración del presidente Enrique Peña Nieto, se han invertido más de $10,000 millones en la creación de 5 nuevas plantas cerveceras en México, donde estamos produciendo no solo las marcas mexicanas, sino se están elaborando las mejores marcas del mundo para exportación. Esto ha jalado la cadena de integración y hoy nos hemos convertido en grandes productores de cebada dentro de este proceso, derivando el beneficio al sector agropecuario mexicano en esa integración. Así como los cerveceros aprendieron a competir y a hacer de este país el primer exportador de cerveza en el mundo, así pasó con los de la industria del autopartes, así pasó con la industria aeroespacial, donde muchos de nuestros empresarios que habían nacido al amparo de decretos especiales aprendieron a integrarse y a competir. Hay empresas autoparteras que hoy tienen plantas en 8 países del mundo, en Europa del Este, en Asia, en América Latina, en la India. Pero eso es gracias a que la competencia nos enseñó a cómo trabajar en un ambiente de integración internacional. La siguiente reflexión a partir de eso es que para que un país tenga credibilidad en su política pública de comercio exterior, es necesario que esa política pública se acerque lo más posible a una política de Estado. Hoy hay una automotriz japonesa que en el estado de Aguascalientes va a cumplir el récord de producir 1 millón de vehículos anuales, una sola marca japonesa. Esa marca japonesa no habría hecho esa inversión si no cree en la estabilidad de la política de comercio exterior de un país. Y en mucho podemos presumir esa estabilidad porque este país ha tenido alternancia en lo político. Como ustedes saben, ha habido cambio de la estafeta presidencial de un partido político al otro en 2 ocasiones. Y ese cambio en la estafeta ha mantenido firme la política de comercio exterior. De hecho, a partir de que se hace el NAFTA, México ha firmado 10 acuerdos de libre comercio internacional, o están en práctica 10, hemos firmado 11, con 46 países del mundo, como lo comentó Juan. Pero es muy importante entender, por ejemplo, que gran parte de la agenda que a mí me toca desarrollar por instrucciones del presidente Peña, la semilla de ella fue sembrada en la administración del presidente Calderón. El presidente Calderón le toca comprometer la entrada de México al TPP y en la primera reunión de negociación me toca encabezarla a mí a los 2 días de haberse hecho la transferencia de gobierno. Pero finalmente el mundo entiende que México tiene estabilidad en el proceso de la conducción de la política exterior mexicana y esa es la confianza que genera para invertir en el futuro.
En ese contexto, claramente, desde que iniciamos la administración, entendíamos la importancia de diversificarnos de una manera acelerada. México fue el primer país de las Américas que tuvo un acuerdo con Europa, puesto en operación en el año 2000. Pero es un acuerdo de última generación. Los nuevos, firmados por Colombia, Chile y Perú, son mucho más recientes, algunos del 2013. Eso quiere decir que hay muchas cosas que modernizar en ese acuerdo. El compromiso lo hicimos en enero del 2013 y creemos que para diciembre estaremos completando la modernización del acuerdo con Europa, incluyendo nuevas disciplinas y ampliaciones preferenciales en materia agropecuaria. Lo mismo, al verlo al sur, el presidente Calderón había iniciado la negociación de Alianza Pacífico, la recibimos y nos comprometimos para terminarla en verano del 14. Esa negociación se terminó. El protocolo de comercio e inversión, que no es más que un complemento de ambiciones más amplias en cuanto a alinear los mercados bursátiles, en cuanto a abrir las visas para turistas y hombres de negocios, en cuanto a temas de cooperación educativa y otros objetivos. Ya hoy, Chile, Perú, Colombia y México comerciamos el 92% de la plataforma arancelaria a cero arancel. Pero dentro de este esquema es clarísimo que América Latina no va a tener una integración efectiva y ambiciosa hasta que no alineemos los bloques que representan la mayor parte de la economía conjuntamente con la de Alianza, que es fundamentalmente Mercosur. Y en ese sentido, los nuevos tiempos que se viven tanto en Brasil como en Argentina nos han llevado a abrir una nueva mesa de negociación para ampliar preferencias arancelarias que son estratégicas para poder compensar la capacidad de negociación en la mesa de América del Norte. Y finalmente, el brazo de Asia. El brazo de Asia estaba conformado por un proyecto muy ambicioso que lanzó con fuerza el presidente Obama, y era la realización del TPP de las economías del Pacífico. Ese instrumento tenía diferentes elementos fundamentales. Era una estrategia geopolítica para poder compensar el trabajo que China estaba haciendo comercialmente en el Asia. Pero al mismo tiempo nos daba la oportunidad, al menos a México, de ordenar el acercamiento a los mercados asiáticos, porque de los 46 acuerdos que teníamos, solo habíamos hecho un acuerdo con Japón, y con un continente que viene creciendo a tasas superiores al 7% por una década, pues era muy omiso no ordenar cómo establecer nuestra integración comercial, donde está nuestro principal socio comercial, que es China, con 70,000 millones de dólares de ventas a México, y en donde tendríamos que establecer una estrategia no solo con los países de alianza, pero eventualmente también con China en este contexto. La realidad es que todo este horizonte de diversificación llega a un punto de realidad cuando llega la elección de noviembre 8 del año pasado. Pero al momento de que llegue esa elección, hay que entender que la elección lo único que hace es evidente fallas estructurales de los mecanismos de integración. Lo que hace el candidato Trump, después presidente, es darse cuenta que había segmentos de población importantes que estaban muy enojados con la forma como la economía los estaba tratando. Pero esos elementos maltratados por la evolución económica seguramente han sido resultado de una transformación que tiene que ver más que nada con la tecnología, la revolución tecnológica, la robótica, donde hoy la cantidad de trabajadores que se requiere para hacer un auto es una tercera parte de lo que se requería para hacerlo hace 10 años. La pregunta, evidentemente, es cuál ha sido el efecto fundamental de que ante una producción creciente manufacturera, lo que uno haya observado es una reducción en la absorción de trabajo en ese proceso. Y ahí, cuando ustedes ven las series de tiempo, cuando arranca NAFTA en el 94, no hay una afectación en generación de empleos. La afectación empieza en dos elementos: la aceleración del cambio tecnológico y la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio. Eso es lo que hace los cambios radicales dentro de este proceso. Y al fin del día, lo que se observa en esta famosa retórica de que México es el responsable de la pérdida de empleos en Estados Unidos, que es una visión extremadamente simplista, no se puede observar muy sencillamente cuando se hace un análisis diferenciado del sector manufacturero del Rust Belt, de los estados del óxido de los Estados Unidos,
Y divide uno la manufactura en dos ramos: la que está asociada en coproducción con México y la que no está asociada en coproducción con México. La que está asociada con México se mantiene en el tiempo y se fortalece: autopartes, automotriz, computadoras. La que no está asociada con México viene en una declinación fundamental. Al fin del día, el mundo está produciendo y compitiendo por regiones que se complementan con sus recursos. Hay ejemplos tan específicos como en mi tierra, en Nuevo León. El Grupo de Acero compró 2 plantas en Missouri y en Texas. Producen clavos, tuercas, tornillos, y su producto se vende lado a lado a productos chinos en los Lowe's y en las ferreterías. Si no fuera porque de Acero produce el acero básico en México, lo manda a Texas y lo elabora en tornillos y tuercas, los 700 empleos en Missouri y en Texas ya hubieran desaparecido frente a la competencia asiática. Entonces, al fin del día, México ha sido una solución en materia de competencia para mantener empleos. Desafortunadamente, la narrativa y la retórica es más fácil definir al villano y vender una narrativa de no importa quién te la hizo, sino lo que importa quién te la paga, que es fundamentalmente lo que construye el momento en el cual nos encontramos ahora negociando un acuerdo de libre comercio de América del Norte. Antes de compartirles un poco dónde estamos en ese reto, sí me gustaría dejar claro, porque el modelo latinoamericano creo que lo podemos de alguna manera compartir como experiencia. TLC, sin duda, ha sido un acuerdo que ha transformado drásticamente la geografía económica mexicana. Nuestras exportaciones se multiplicaron por 7. El comercio exterior mexicano en los 80 no representaba más del 32% del Producto Interno Bruto. Hoy representa el 70%, 66% del Producto Interno Bruto. Hoy, a diferencia de los 80s, hoy estamos exportando 90% manufacturas y un 7% petróleo y minerales. Antes, en los 80s, era un 60%, 66% petróleo y minerales. Sí hay una transformación a fondo y un nivel de sofisticación manufacturera totalmente transformado. Pero al mismo tiempo que hubo cambios radicales positivos y transformaciones en el marco legal para la certidumbre de las inversiones, hay que reconocer que los acuerdos de libre comercio no son panaceas por sí solas para generar desarrollo económico. Si analizan con detalle la transformación de estos más de 20 años en México, nos damos cuenta que hubo tareas pendientes desde el momento de la incorporación de México en el comercio internacional. ¿Cómo fue posible entrar a un acuerdo tan amplio y tan ambicioso sin garantizar un mercado de energías altamente competitivo y accesible a precios competitivos internacionales? ¿Cómo fue posible entrarle sin tener una ley de competencia que garantice insumos estratégicos a niveles como el que tu competidor tiene al otro lado de la frontera? ¿Cómo fue posible entrar ahí cuando teníamos altas concentraciones en insumos estratégicos de las telecomunicaciones, que son fundamentales para los nuevos retos de las manufacturas en la Revolución Industrial 4.0? De tal manera que todas estas ataduras innecesarias en política interna, finalmente a lo que nos llevaron fue a que la pequeña y la mediana empresa no tenía posibilidades de obtener los beneficios del libre comercio de la manera como otros competidores en el mundo tenían. Y entonces, si ven el contexto de ganadores, se ha tardado mucho en el tiempo a que se vaya ampliando la capa de pequeñas y medianas integradas en las cadenas de valor global. Las reformas económicas que el señor presidente Calderón estuvo intentando y logró varias de ellas y que luego se materializan posteriormente, fueron fundamentales para emparejar el terreno de juego y poder hacer que los beneficios realmente drenen a todos los jugadores en materia de la economía mexicana. Ahora, si ustedes ven los defectos que esto genera, los genera geográfica, territorialmente y por tamaño de empresa. Por darles un ejemplo, son 5 empresas en México y sobre todo las que están concentradas en la parte norte del país y en la parte centro del país, las que explican prácticamente el 50% de las exportaciones de México. Si ustedes analizan, por ejemplo, el sur-sureste,
la exportación del sur-sureste en el total de las exportaciones mexicanas no llega más que al 2-3% de la capacidad exportadora. La atracción de inversión extranjera directa, prácticamente el 60% de lo que llega a México se concentra en 10 de los 32 estados de la República. Y al mismo tiempo, dada la ausencia de estas reformas, hay una concentración por tamaño de entidad económica que apenas empieza a fluir gracias al emparejamiento del piso a otros niveles de productividad. Así es que no nos podemos cegar. Los tratados de libre comercio son un instrumento de política pública esencial, pero no son suficientes para poder lograr el desarrollo integral y balanceado e inclusivo que nuestros países necesitan. A veces el reto para un país emergente es distinto para una economía desarrollada. En el caso de Estados Unidos, el rompimiento que tiene esta población sobre la creencia del comercio debió haberse resuelto con una intervención para poder realocar, para poder reubicar a aquellos que estaban siendo desplazados en trabajos fundamentales, haberlos capacitado para nuevos retos. Pues estábamos entonces en tratar de diseñar la estrategia de diversificación, en entender el ajuste de políticas públicas para mejorar la absorción de los beneficios y de repente la abuela parió el 8 de noviembre y tuvimos que enfrentar nuevos retos. El problema con este nuevo reto, como lo describen muchos economistas, es que no estamos en un esquema tradicional de negociación frente a negociadores con conceptos económicos convencionales. No es dos visiones distintas de la estrategia económica. Llega a ser hasta cierto punto dogmático en entendimientos económicos que corresponden a épocas mercantilistas de los 70s. Creer que un déficit público por sí mismo es un termómetro de la salud económica desafía todos los entendimientos modernos de la ciencia económica. Si la señora Angela Merkel va a ser presionada por el nuevo presidente de Francia para que Alemania sea un motor de crecimiento en Europa, no le va a presionar a que reduzca su déficit comercial con Europa. Le va a decir, Angela, gasta más, reduce tu superávit fiscal, en resumen, ten una política monetaria expansiva. Y esa política monetaria expansiva a través de los efectos de la balanza de pagos se va a traducir en la creación de un déficit comercial. No hay ningún modelo para creer que poniendo como objetivo un déficit comercial, tú vas a solucionar temas económicos dentro de tu economía. Pero esa es la concepción que prevalece hoy en Washington. Y ese es el concepto de comercio justo que hoy emana de Washington. En las últimas 3 reuniones multilaterales que me ha tocado acompañar al presidente Peña, ha sido invariable la posición de los Estados Unidos, tanto en el G7, en el G20, en la OECD y ahora en la preparación a APEC. El nuevo concepto es Estados Unidos ya no está dispuesto a tener déficit comerciales con el mundo. Ahora el concepto que manejan de comercio justo es que quieren balances perfectos con cada uno de sus socios comerciales. Pues de entrada, eso es un tema que les va a dar problemas a ellos mismos, porque como dijimos, el mundo comercia en bienes intermedios. Si tú estás tratando de que con todos tus socios irte a déficit cero, pues le vas a resquebrajar las cadenas de integración de valor. Si estableces y empiezas a meterte con la manera como integras, pues claramente sería un desastre. Asumiendo que aceptamos que sean mercantilistas, pues al menos póngase como objetivo el déficit global. Y en ese objetivo habrá países con los que tienes superávit y habrá algunos con los que tienes déficits para poder integrar tus cadenas de valor. Lamentablemente, ese posicionamiento baja desde la jerarquía más alta y es una visión que no ha habido economista ni premio Nobel norteamericano que los haya convencido de lo contrario. Y esa es la realidad en la mesa de negociación. ¿Cómo nos hemos organizado para poder enfrentar el reto? La negociación la empezamos en agosto de este año, agosto 16, y desde los primeros discursos quedó claro el reflejo de la retórica de cuál es el objetivo fundamental por parte de Estados Unidos. Es eliminación de sus déficits comerciales. Y si ustedes analizan el déficit comercial Estados Unidos-México,
en su mayor parte se explica por un solo sector, que ha sido el sector de gran obsesividad por parte de la administración Trump. Sector manufacturero y dentro del sector manufacturero, el sector automotriz. Eso sería, sin duda por sí, un reto difícil, pero si adicionalmente a eso, a la organización de la mesa de negociación, que la iniciamos en Washington, llevamos apenas mes y medio negociando, vamos por la cuarta ronda, es un nivel, una velocidad inusual en negociaciones comerciales, pues claramente vamos a llegar muy pronto al hueso. Nuestros equipos de negociadores son de servicio civil de carrera, se conocen hace muchos años, son los mismos que negociaron TPP, son los mismos que negociaron otros acuerdos comerciales. De tal manera que no hay a nivel de trabajo técnico diferencias sustantivas de formación. Lo que empieza a haber son mandatos desde arriba que los mismos negociadores norteamericanos a veces se sorprenden del tipo de estrategias o de objetivos que aterrizan en las mesas. Pero lo que hemos optado para seguir el proceso que tenga un momento es ir resolviendo los capítulos con menor nivel de complejidad. El capítulo de obstáculos técnicos al comercio, el capítulo de competencia, el capítulo de telecomunicaciones, el capítulo de pymes. Creemos que por ahí vamos a tener 8 o 9 capítulos resueltos sin mayor confrontación. Pero luego presionamos para que en la tercera ronda que fue en Canadá, tuviéramos ya textos encorchetados que muestren las diferencias de opinión estratégicas en algunos sectores. Para nuestra sorpresa, algunos textos que creíamos que iban a ser sencillos empezaron a complicarse por algunos pequeños cambios de narrativas o textos que ya teníamos en la negociación del TPP. Finalmente, podría visualizarse que es una estrategia tradicional donde tú le pones dinamita a toda tu negociación para luego después establecer un sistema de intercambio de posiciones para empezar a cerrar capítulos. Sin embargo, esta negociación no puede ser así. Es una negociación demasiado rápida, donde el tiempo para fuegos artificiales es muy limitado y no podemos perder este tiempo tan valioso. Hay algunas sugerencias en la mesa pues que simplemente son inaceptables, porque desmantelarían el gran desarrollo que ha tenido el sector agropecuario en América del Norte. De tal forma que al fin del día, si no establecemos un compromiso integral de desactivar y simplificar muchas de estas cosas, que no son más que sueños guajiros de pequeños grupos que quieren tomar la posición que tenían hace 20 años, pues esto nos va a llevar a un desmantelamiento mismo de lo que hemos construido en el tiempo. Creemos, el equipo mexicano, que la única manera de aterrizar con seguridad esta negociación es concentrarnos fundamentalmente en un sector, que es el que más preocupa en términos de su impacto comercial, y en ese sector establecer una estructura para ampliación del comercio a través de recuperar cadenas de valor, sobre todo en el sector electrónico, que hoy se hacen en otras regiones del mundo. Y de esta manera poder lograr un mejor equilibrio en términos de contenido regional que empuje la participación de la industria de México, Estados Unidos y Canadá en la participación de valor, pero que al mismo tiempo mantenga la competitividad en la construcción de un automóvil. A nosotros, al inicio de este proceso, el presidente fue muy claro el 24 de enero, nos dio 5 principios de negociación con 10 objetivos y a partir de ellos, cada uno de nosotros en nuestra área de responsabilidad, nos abocamos a poder determinar lo que significan. Primero, muchos de ustedes que siguen la política exterior mexicana recordarán que por mucho tiempo hablamos de la compartimentalización de los temas. Si discutes seguridad, no lo contamines con comercio. Si estás discutiendo comercio, no contamines el debate con derechos humanos. Bueno, la nueva realidad obliga, y esa es la instrucción del presidente de México, a que este debate va a ser integral. No puedes esperar a que si el resultado final en materia de libre comercio es que tú abandonas NAFTA, que entonces haya incentivos por parte de México de seguir colaborando en los temas de contención migratoria o de seguir colaborando en los temas de seguridad nacional que son importantes para Estados Unidos.
La única manera de tener una relación tiene que ser una relación balanceada, donde todos los temas importan y de donde lo que es importante para ti es considerado, pero también mi agenda debe ser considerada. Yo creo que al final del día hay un espacio para lograr esta negociación, tanto como la podamos tener racionalmente, que no haga daño en el valor de lo construido, pero sí tomando en cuenta que hay áreas de oportunidad y de mejora en este acuerdo. Y es clarísimo, un tratado que tiene 22 años en operación es un tratado que tiene que ser actualizado. Tenemos que tener, cuando entonces no había comercio electrónico, un capítulo de comercio electrónico. El sector energético estaba excluido por parte de México. Hoy, gracias a la reforma, puede ser parte del acuerdo, pero a eso también le agregamos las nuevas tecnologías de gas y petróleo Shell, considerando que América del Norte es el poseedor de la molécula de gas más barata del mundo, a 1/3 de su costo de lo que cuesta en Europa o de lo que cuesta en Asia. El capítulo energético per se es un pilar desde el punto de vista de competitividad que por sí mismo te da una ventaja comparativa en la construcción de las cadenas de valor. Y así como está el capítulo de energía, está el capítulo de e-commerce, hay muchos nuevos capítulos, como el de telecomunicaciones, que deben de ser reflejados en esta modernización. Y finalmente, un comentario que tiene que ver en lo político. A mí me tocó negociar el acuerdo en 1991-92. Y se da uno cuenta que la fortaleza democrática de nuestros países termina siendo un bastión fundamental en las negociaciones. En aquel tiempo, cuando estábamos discutiendo en el sector agrícola acceso, y yo trataba de pedir mayor acceso, que me desgravaran más rápido el jugo de naranja mexicano para que entrara a Estados Unidos, nos habían dado 5 años, y el negociador americano decía, no te lo puedo dar porque si te lo doy, se van a enojar los diputados de Florida y por lo tanto van a votar en contra del tratado en Capitol Hill y no va a haber tratado. ¿Qué quieres, jugo de naranja o tratado? Cuando nosotros usábamos el mismo argumento, no, es que no te puedo dar tan poquitos años en maíz de entrada porque se van a enojar mis diputados del Bajío, la respuesta era, y acuérdense, era 1991, ¿de qué me estás hablando? Tu Congreso tiene mayoría de tu partido político y generalmente tu presidente impone mucha disciplina en tus congresistas. Entonces, lo que tú acuerdes aquí, si está de acuerdo con tu presidente, es lo que finalmente se va a votar en tu Congreso. Y bueno, generalmente nos desvirtuaban hace más de 21 años esa estrategia de negociación. 22 años después, la democracia mexicana se ha asegurado que esas mayorías no están consolidadas y que en el Senado de la República ningún partido político tiene mayoría absoluta. Así es que lo que los negociadores puedan hacer y estén dispuestos a lograr, no solo tiene que pasar por la prueba del ácido y de la mexicanidad del negociador, sino que tiene que ser suficiente para que un Senado, que es un mosaico de diferentes partidos políticos y que va a ser el que decida si se aprueba o no, finalmente lo palomee para una implementación. Así es que a veces la democracia, no a veces, siempre la democracia ayuda para defender las posturas en el contexto de negociaciones internacionales y seguramente este acuerdo tiene que ser al fin del día un acuerdo ganar, ganar, ganar para las tres partes o simplemente estar listos también para el escenario B, que sin duda no será fácil, pero será un escenario que creo que 22 años después encontrará fortalezas en la economía mexicana y en sus capacidades de comercio exterior para poder librar cualquier dificultad, si es que ese es el escenario que finalmente tendremos que enfrentar. Muchas gracias y estoy a las órdenes para sus preguntas. Vamos a tener ahora una breve ronda de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, por favor, pásenlas al frente. El secretario Guajardo amablemente ha aceptado contestar algunas preguntas Entonces, si pueden pasar los micrófonos, por favor. Señor secretario, bienvenido al CEAL y felicidades por la negociación. Creo que los principios están muy claros. Yo me refería a 3 temas nada más. El primero es el tiempo, es decir, cómo se ven los tiempos. ¿Se puede llegar a un acuerdo en este año o se irá hasta el año que entra? El segundo tema es qué tanto puede influir dentro de la negociación del tratado la reforma fiscal en los Estados Unidos, si es que se aprueba, y cómo nos puede afectar en México.
Y por último, el tema de la, dijéramos, del nivel de integración que están pidiendo, sobre todo en la industria automotriz. Básicamente, digo, si se puede comentar eso. Gracias. Con el señor Ingo Ploer, por favor. Secretario, primeramente, mi nombre es Ingo de Brasil. Estoy profundamente impresionado por tu explanación y tu visión internacional, principalmente por las consecuencias en las cadenas productivas internacionales, donde 2/3, como tú dices, en el comercio es de productos intermediarios. México está incluso en las cadenas productivas, principalmente con NAFTA, mas también con otras naciones. Lo Mercosur tiene cadenas productivas longas en el agronegocio y también en otras áreas. Y México y Brasil están en una negociación en aumentar a más de 2.000 ítems su negociación. Mi pregunta a ustedes es, ¿cómo tú ves esta negociación? ¿Y hay una estrategia de México para se integrar más en las cadenas productivas de agronegocio del sur o de otros negocios? ¿Y cómo tú ves esta perspectiva? Gracias. ¿Habrá otra pregunta allá atrás? Gracias, secretario. Una pregunta, ¿cómo afectará, digamos, en una situación de que México tuviera que abandonar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio? Soy Fernando Treviño, perdón. ¿Cómo afectará el tema de atracción de inversión extranjera directa hacia nuestro país? ¿Habrá algún efecto que ustedes estén calculando? Gracias. Y una última ya. Señor secretario, el tema del transporte de México a Centroamérica es sumamente caro. ¿Cómo se puede hacer para evitar o reducir esa limitante que hay? Que no puede haber transporte, tienen que transportar la mercadería y importadores centroamericanos están prefiriendo importar de China y que les sale más barato que de México. Y ese sería un gran logro para su mandato si ese trabón se puede quitar. Primero, el tema de los tiempos. En el tema de los tiempos, lo que ha circulado claramente es que hay una alineación de intereses para que podamos tener un acuerdo, pues a más tardar al inicio del primer trimestre del próximo año, entre el fin de este año y el próximo trimestre. Hay que ser claros, no es un objetivo para terminar, no se puede tener certeza de que la negociación se termine en ese momento, pero todo el mundo sabe en el contexto las implicaciones que tiene negociar con un ejecutivo y que ese ejecutivo no sea responsable de transitar ese acuerdo a través de su legislativo para convertirlo finalmente en un tratado. Los norteamericanos son los primeros que saben que cuando uno negocia con un presidente, hace la negociación con un presidente como Obama, termina el TPP, lo firma, llega un nuevo presidente y lo tira a la basura. Entonces ellos no quieren que les pase lo mismo en dado caso en la negociación que estamos haciendo. Y para que eso no pase, el límite para terminar pues no puede ir más allá del mes de marzo, porque en el mes de marzo ellos prácticamente cumplirían con un requisito interno del Trade Promotion Authority, sería lo más pronto que pudieran firmar de acuerdo a sus leyes internas, y seguramente después del estudio que se ordena por parte del ITC nos llevaría a mediados del verano, muy cerca ya de la elección intermedia. Yo creo que el horizonte que ellos están viendo es que el voto, si es que hay acuerdo para procesar, se estaría dando en el periodo del lame duck que empieza después de las elecciones legislativas de noviembre con el Congreso saliente.
En el caso mexicano, las elecciones, la campaña presidencial de México empieza hacia fin del mes de marzo, arranque de abril, y claramente es un momento ya muy complicado para mantener una negociación. Este cierre potencial pudiera ser enviado al mismo Senado que está de salida y termina el 31 de agosto del 2018, quien tendría que decidir si lo considera en el pocos días del periodo normal, que sería el mes de abril, o si lo considera en un periodo extraordinario. Mi sugerencia es que, dado que los tiempos de aprobación son diferenciales, yo no lo aprobaría antes que lo apruebe el Congreso estadounidense. Por lo tanto, la probabilidad de que la aprobación esté en las manos de un nuevo Senado mexicano no se puede descartar. Va a depender de los escenarios que estemos viendo hacia adelante. Esa es la pregunta en tiempos. La reforma fiscal estadounidense. El corazón de la reforma está en una reducción de la tasa del ISR al 20%, básicamente. Había sido más ambiciosa, pero la dejaron en el 20%, con una serie de eliminación de deducciones y que de alguna manera empieza el proceso. Trae impacto sobre déficit, por lo tanto hay un grupo importante de votos republicanos que no la están apoyando. La probabilidad de que la logren, ahorita yo te diría que no es muy alta por los debates internos que hay, pero si la llegaran a lograr, sí tiene algunas implicaciones desde el punto de vista de competitividad de la inversión. No, afortunadamente esta reforma no llevó ninguna de las amenazas de los famosos impuestos al comercio exterior disfrazados como el Border Adjustment Tax. Se convencieron de que era una mala idea y no hay un impacto directo por ahí. Hay una consecuencia política. Creo que a nadie nos conviene que el presidente de Estados Unidos acumule un fracaso legislativo más, porque eso lo único que va a hacer es aumentar el nivel de frustración y probablemente tomar pocos de los instrumentos que sí controla, como son los comerciales en términos de salidas de Estados Unidos de acuerdos existentes, y probablemente nos generaría una presión adicional, un fracaso en el proceso de la reforma fiscal, independientemente de la necesidad de respuesta de competitividad país frente a las inversiones. El tema de la industria automotriz, pues es realmente el corazón del debate. El 70% del déficit mexicano con Estados Unidos es un déficit que está explicado en la industria automotriz y de autopartes, pero al mismo tiempo está demostrado que gracias a esa integración, pues el tamaño del pastel se ha incrementado, la fortaleza de las tres automotrices norteamericanas ha subido y su competitividad se ha mejorado. Traen esta visión muy estrecha de que quieren, probablemente lo han expresado en artículos editoriales y discursos públicos, todavía no lo ponen en la mesa, meter un concepto que no existe en ningún acuerdo comercial en el mundo, que es exigir un contenido nacional. Es decir, aparte de que NAFTA tenga este porcentaje de integración de productos hechos en América del Norte, vamos a querer que al menos tenga este porcentaje hecho en Estados Unidos. Si tú haces eso, le metes un nivel de rigidez exagerado a los grupos industriales porque les estás cortando sus esquemas de planeación cuando los están haciendo claramente con años de anticipación de acuerdo a los modelos. No lo tenemos todavía como oferta en la mesa, pero de partida es algo que es totalmente poco ortodoxo y no aceptable en un modelo de esta naturaleza. No hay manera de explicar esta exigencia, sobre todo cuando daña la misma efectividad de la industria estadounidense. Hubo un artículo de Wilbur Ross en el Washington Post la semana pasada, donde describe lo que él llama las reglas destructoras de NAFTA y donde dice que el contenido de origen se ha venido deteriorando. La verdad es que lo que no analiza Wilbur Ross toma datos del 2011 de la OECD y no los proyecta hasta los disponibles, que son 2015. Hay una reversión de aumento de contenido de valor, pero lo más importante es que ha habido un cambio radical en la tecnología del automóvil desde que negociamos NAFTA. Y lo que ha dominado es la electrónica en los automóviles.
y lamentablemente Estados Unidos no tuvo política industrial para mantener la electrónica en Estados Unidos y la electrónica se fue a Asia. Si queremos mejorar el posicionamiento en América del Norte, tenemos que hacer más atractivas las inversiones de electrónicas en América del Norte con la capacidad de expandir el comercio y poder mejorar y rebalancear nuestros resultados comerciales. Pero ese artículo, por ahí algunos amigos del sector privado mexicano me dijeron, ¿cómo es posible que se sesguen los números y el análisis y se usen estadísticas de manera mañosa? Yo tengo otra visión, yo dije, hay que aplaudirle a Wilbur Ross porque es el primer secretario de Estado que usa estadísticas para defender una idea, aunque las use mal, pero ya vamos avanzando, ¿no? Ojalá y pudieran los demás seguir usando estadísticas. La pregunta que nos hace Ingor sobre Mercosur. Para nosotros el modelo de Mercosur, y obviamente no se lo voy a explicar a alguien quien lo vive, lo produce y lo trabaja como empresario, es un modelo que realmente integra, pero que de alguna manera se mantuvo por mucho tiempo cerrado hacia afuera. El problema con esos modelos, y ese es el riesgo de tratar de cerrar el comercio de una región con el resto del mundo, es que introduce claramente algunas ineficiencias. Hay una nueva disposición, hay un nuevo planteamiento tanto de Brasil como Argentina. Nosotros estamos negociando ampliación de preferencias comerciales. Se acordará que nos cerraron el libre comercio en automóviles y ahora estamos en un sistema de cuotas, pero para nosotros ambos países representan fuertes alternativas de productos agroalimentarios que hoy estamos comprando de Estados Unidos y estamos dispuestos a ponerlos en la mesa a cambio de una apertura decisiva para la exportación de manufacturas mexicanas a Brasil y Argentina. Creo que es en el mejor interés de nosotros de fortalecer esa integración para estar listos justamente a un modelo de mayor integración en América Latina. Alejarnos de este 15% que hacía referencia Juan del comercio interregional, donde es uno de los más bajos entre las regiones de Europa y la región de Asia, y que tenemos capacidades de poderlo incrementar. Y sí estamos seriamente avanzando, ya vamos en la 6ª ronda de negociación con Brasil para lograr, y les pedimos algo adicional a Brasil. Este va a ser un acuerdo de ampliación de preferencias, pero acepten introducir disciplinas que son tradicionales en tratados de libre comercio para que nos ayuden a garantizar el cumplimiento de compromisos y obligaciones dentro del comercio. Don Fernando me preguntaba sobre atracción de inversión, el impacto que la posibilidad de un no NAFTA pueda tener. Una de las cosas importantes que aquí se subraya claramente con esta pregunta, los acuerdos comerciales de vieja generación solo tenían un capítulo que tenía que ver con acceso a mercado, aranceles, origen. NAFTA fue un tratado que al fin del siglo XX relanza las capacidades de un tratado, introduce disciplinas para protección a la inversión, para resolución de disputas, para muchos elementos que logran transparentar la manera como hacemos comercio y da certidumbre precisamente a las inversiones. Déjeme decirle que una de las propuestas que de manera irreconocible está poniendo Estados Unidos en la mesa es que el capítulo 11, que le da garantías a los inversionistas de que si hay violaciones a sus derechos puedan ir a un panel internacional de disputas para reclamar sus derechos, pues eso fue parte del capítulo 11 de TLC que ha sido muy productivo. En más de 22 años de operación del tratado, ha habido menos de 16 casos, de los cuales México ha ganado 9, y el costo económico de los que hemos perdido no llega, no significa nada comparado con el monto de inversiones. Antes de NAFTA recibíamos inversiones por 2.500 millones de dólares mensuales. En los últimos 5 años hemos recibido inversiones por 33.000 millones de dólares mensuales. Entonces, el costo de perder un juicio de cualquier naturaleza, la historia de 20 años nos dice que no pinta en relación a los beneficios de los flujos de la inversión que se reciben. Ahora los norteamericanos quieren que ese mecanismo sea opcional y traen una rebelión dentro de sus propios empresarios que se están peleando con sus autoridades porque les están quitando un elemento fundamental de garantía y de certidumbre a la inversión. El escenario de que tuviéramos que pasar a un punto donde Estados Unidos decide retirarse
tendría un efecto muy claro. Canadá y México continuarían con el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos se retira, hay un periodo de desfasamiento para el tema arancelario, pero cuando uno analiza qué se está comerciando en NAFTA 22 años después, los números son bien interesantes, se los comparto. Exportamos a Estados Unidos 70% de nuestros bienes y 30% al resto del mundo, según la cinta de comercio exterior del 2016. Si agarramos el 70% a Estados Unidos y le quitamos lo que entra sin pedir los beneficios de NAFTA, eso le quita prácticamente la mitad. O sea, la mitad de los bienes que les mandamos entran a tasa MFN de 0 con NAFTA o sin NAFTA. Muchos de ellos en electrónicos, algunas autopartes. La otra mitad, una parte son lo que le llamamos entradas temporales, productos que entran, se transforman y regresan al mercado, que también prácticamente no tienen una gravamen. El impacto se reduciría a un 20% del universo de este 70%, que enfrentarían algunos aranceles. Y esos se clasifican mayoritariamente en aranceles promedio de 3%. Autos ligeros pagaría 2.5%. Es un ejemplo. Solo un 20% del 20%, o sería un 3% de las exportaciones totales, enfrentaría picos arancelarios. ¿Y en dónde están esos picos? Están en camionetas ligeras, que son las pick-up trucks, por un famoso chicken tax que se peleó Estados Unidos con Japón en la OMC, esas pagarían un 25%. Algunas frutas y vegetales específicos que podrían pagar entre 17 y 20, sandías, melones, brócoli, espárragos, pero hay muchas frutas y vegetales que son las más importantes, que están en niveles del 3%, del 2.5%, como son aguacates, tomates. Entonces, el tratado sin duda tiene un valor como branding. El tratado sin duda es un conjunto importantísimo de certidumbre para los inversionistas en muchos temas, pero desde el punto de vista de acceso a mercado y de impactos específicos, sí los hay, pero en sectores muy detectados y muy concretos, en los cuales en un plan alternativo no toma más que sentarse en la mesa con un grupo finito de jugadores para replantear la estrategia alternativa. Así es que, en resumen, el impacto de la inversión va a depender de la capacidad del país primero, de poder tener una explicación muy clara de cómo NAFTA ha sido muy importante, pero desde el punto de vista de acceso al mercado, su daño al no existir puede ser controlable, evitar sobrelecturas de los mercados financieros y sobrereacciones, y finalmente establecer un programa de diversificación y de competitividad y de liberalización de nuevos sectores que te permita integrarte rápidamente a la economía mundial y compensar el desajuste en el corto plazo que puedas tener en este proceso. Y finalmente, una pregunta sobre transporte y logística. Efectivamente, uno de los graves problemas que tenemos para poder intensificar el comercio entre nosotros es el diseño de los modelos de logística que tenemos. Muchas de las cosas que estamos haciendo carecen de la conectividad del transporte marítimo, la no permisibilidad de cabotaje para darle economías de transportación a ese transporte. Si tú estás mandando cosas de Colombia o cosas de Perú o de Chile hacia México, pues deberías tener la posibilidad de poderte parar en el puerto de Manzanillo y más adelante pararte en el puerto de Mazatlán. Ese tipo de elementos le daría eficiencia, la conectividad aérea, la disponibilidad de grandes cargos entre Asia y América Latina con puntos de distribución para mercancías de valor en el sector manufactura electrónica. Entonces, sí hay todo un diseño para poder mejorar la capacidad de logística y comunicación que tenemos en sus países y favorecer una integración más profunda. Sería cuánto las preguntas. Pues muchas gracias, Ildefonso, por tu participación, por haber estado aquí con nosotros el día de hoy.